Dios les bendiga, buenas noches. El año pasado, para Semana Santa, para la Semana Mayor, estuvimos trabajando un tema muy hermoso, el tema de los elementos del martirio de nuestro Señor. Y la gente de Adonai en ese momento me pidió que trabajáramos todos los elementos que ellos lo iban a buscar. Entonces yo me pasé como un mes estudiando ese fragmento de la palabra y sacando de ella todos los elementos, que los clavos, que la corona, que el látigo, que la cuerda, que el hisopo, vinagre, todos los elementos que se usaron para martirizar a nuestro Señor. Y eso hicimos. Este año ellos me pidieron que trabajara entonces una especie de continuación de ello, y es los elementos del sepulcro. Así que en mis vacaciones, entre comillas, cuando me fui a los Estados Unidos, pues me puse a trabajar en los evangelios y a buscar estos elementos y a tratar de profundizar en las verdades que incluyen estos elementos. De manera que el material que tengo en el día de hoy es un material un poco extenso, porque duré aproximadamente un mes trabajándolo todos los días, lo que quiere decir que hay mucho que decir, es mucho lo que he investigado acerca de este fragmento de la muerte de nuestro Señor, y me van a perdonar si me paso por unos minutos, ¿verdad que sí? Cuando yo quiero, en otras iglesias, en esta no lo puedo hacer porque yo lo conozco a todos, pero cuando yo quiero tomarme un poquito más de tiempo con otras iglesias, yo les digo, son las 6:35, más o menos hasta qué hora aguanta la fe suya. Y ellos se quedan callados, entonces yo arranco por ahí. Pero en el caso de ustedes, yo los conozco, no puedo abusar de su presencia, pero sí vamos a tener una presentación que por más que quiera condensarla, por más que quiera cerrar los diferentes aspectos, es muy difícil. Va a ser muy difícil para mí condensarlo, resumirlo, hacer una sinopsis de todo esto, y me van a perdonar si me paso, que con seguridad lo haré por algunos momentos. Entonces yo quiero primero iniciar diciéndoles o preguntándoles por qué deberíamos estudiar los elementos del sepulcro. ¿Qué razones tendríamos para estudiar un tema que está bien, está en las Escrituras y todo eso, pero no es histórico solamente? No es lo que pasamos o lo que pasan todos los que se mueren. ¿Por qué estudiar los elementos del sepulcro? Además, ¿qué base bíblica tenemos con respecto de esto? En mi búsqueda encontré lo que yo denomino el resumen del Evangelio. El apóstol Pablo nos da en una sola oración el resumen de todo lo que nosotros debemos decir acerca de Cristo. Ello se encuentra en el libro de Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 3 y 4. Ahí está todo, absolutamente todo lo que un cristiano debe saber para salir a predicar. ¿Qué le parece si lo leemos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Bueno, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo? Ahí lo dice. Y este es el Evangelio. Y este es no solamente el Evangelio, este es todo el Evangelio. En esto lo que va a decir, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Si hay alguna razón por la que nosotros debemos estudiar el sepulcro, es porque este es el corazón del Evangelio. Con respecto de esto, tengo que decir que en muy pocas ocasiones los 4 evangelistas, los 4 evangelios, hablan de un suceso. Siempre hay uno que no lo ve, siempre hay uno que no escribió sobre eso, siempre hay uno que destaca solamente un punto. Pero en este caso, así como en el martirio de nuestro Señor, así como en la entrega de nuestro Señor, los 4 evangelios hablan profusamente acerca de este suceso. Cada uno de ellos tiene una característica diferente, aporta un punto de vista diferente, nos muestra una realidad que podemos decir que hasta cierto punto es algo diferente. Todas son perfectamente coordinables, no hay... Bueno, de hecho, yo digo más adelante que los evangelios en esta porción fueron hechos para que no se escapara ningún detalle. Es como si uno de los evangelistas pusiera la mano en un sitio, el otro pone la mano en otro sitio, el otro en otro sitio, y así completan la visión para que no se escape ningún detalle. Digo yo, al final, cuando estudiemos el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta de que aún los 3 primeros evangelios dejaban algún detalle acerca de la divinidad de nuestro Señor. Y Juan termina de cortar ese detalle. Los 4, en un concierto, porque esto es un concierto, cada uno aportando la melodía y el tiempo que necesita aportar para que salgamos perfectamente edificados. El Señor había pasado todo el día previo, el día de preparación al día de fiesta, desde el principio prácticamente, lo había pasado en una agonía total. Desde la cena, en el aposento alto, saliendo de ella, ya comenzaba el Señor a sentir dolores, con una primera puñalada en la espalda. Lo que has de hacer, hazlo deprisa. Desde ese momento, del momento, la traición no comienza en el Getsemaní. La traición comienza cuando Judas dispone en su corazón el traicionarle y se ejecuta desde el momento en que el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo rápido. Y él deja a los discípulos, a los demás, y se va a reunirse con aquellos que han de martirizarlo. Y ahí comienza el Señor a sufrir. Fíjense que Él comienza la cena diciendo, cuánto he deseado tener con vosotros este momento. Y ya al final de la cena es cuánto le duele a nuestro Señor. Y se va al Getsemaní. Y no solamente ora, sino que llora y suda. Lágrimas, sudor y sangre. Y así hasta que lo detienen, lo retienen, quizás antes de la medianoche del día previo al día de la preparación, y de ahí lo llevan a la residencia del sumo sacerdote, y de ahí a donde Pilatos, y de ahí otra vez a la residencia, van donde Herodes, y de donde Herodes otra vez a la residencia de Pilatos. Y en el vaivén hay bofetadas, hay improperios, hay
latigazos, hay corona de espinas, hay lo que se le ocurra, escupitajos, bofetadas, todo. Y él estoicamente sufriendo como oveja que es llevada al matadero por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. El Señor atraviesa todo ese calvario de dolor, pero finalmente es ejecutado. Para que no hubiera dudas de que estaba muerto, a los otros que estaban en la cruz se le quebraron las piernas, para que se murieran, para que se ahogaran. Mas con el Señor no hubo necesidad de romperle las piernas, porque había sido tanto el sufrimiento, tanto el martirio, que cuando llegaron a donde Él, ya estaba muerto, ya no respiraba. Ahora, no conforme con eso, un oficial de la Guardia Romana toma una lanza y con una maestría propia de ellos, alcanza el corazón de nuestro Señor con una lanza y abre su costado. Sí, ya está muerto, y si no lo estaba, ahora sí que está muerto. Los judíos tenían prisa esa noche, esa tarde. Tenían prisa porque era una celebración muy especial. Era la fiesta de la Pascua judía. Iban a matar el cordero. Era el momento preciso, el momento más sublime de toda la liturgia judía. Una cosa que ahora mismo no tenemos con qué compararlo. Bueno, era un momento tan especial para los judíos que ellos fueron donde Pilato y le pidieron, le rogaron: no deje esa gente colgando ahí porque nos va a dañar la fiesta. Vamos a quitar a esa gente de ahí, vamos a acelerar eso, vamos a matarlo rápido y vamos a salir de ello. Recuerden que el objetivo de la cruz era más que todo disuasivo. Era para que no se metieran con el imperio. De manera que el objetivo no era matarlos rápidamente, sino que pasaran 3 o 4 días llorando esa gente clavada en esa cruz ahí, pasando todo el trabajo del mundo, llorando, maldiciendo, y cuidado quien le pusiera la mano. Para que el que pasara por ahí diga: ay, no me puedo meter con el imperio romano porque si me meto con ellos me ponen así. Era un elemento disuasivo. Era para que no se metieran con el imperio romano. Y aún así, los principales, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, le piden a los romanos: miren, nosotros conocemos su costumbre, pero por favor, en esta ocasión, y como se trata de un día tan especial para nosotros, vamos a bajar a esa gente de ahí. Mátenlos de una vez y salimos de eso. Y Pilato, que tenía una situación política, les da permiso para que los maten rápido, para que los bajen rápido. A mí me gusta tratar de ser un poco cronológico con los evangelios, pero tengo algunos problemas con eso. Entonces yo, por lo que he leído, entiendo que el primer evangelio que se escribió, que está cerca del año 51 de nuestra era, algunos 15, 20 años más adelante de la crucifixión de nuestro Señor, él lo hizo Marcos. Yo creo que para mí no cabe dudas de que ese es el primero de los evangelios. Es el más simple, es el menos rebuscado, es el más llano, por decirlo así. Luego de él viene el evangelio de Mateo, que es un evangelio un poquito más técnico. Es más rebuscado, es más ponderado y tiene un objetivo muy especial. Está dedicado a los judíos. El de Marcos
no es para judío, es más bien para griego y es bien para cualquier persona. Pero el de Mateo, que es el primero de los evangelios, está más dedicado a poner en perspectiva a nuestro Señor como el cumplidor de las promesas de Dios. Y así Mateo arma su evangelio sacando una profecía del Señor, la pone aquí y dice, ¿cómo el Señor cumplió esa profecía? Lo escribo acerca de esto. Y así va armando su evangelio a partir de los cumplimientos de las profecías que hay en las Escrituras, y así va detallando cada uno de ellos. Lógico, no solamente se pierde en eso, sino que él ve maravillas en la predicación de nuestro Señor y no puede abstraerse de eso, y también escribe parábolas y escribe historias y cosas de las que el Señor habló porque estaba maravillado con el Señor. Luego viene el Evangelio de Lucas, y ustedes saben que Lucas nunca vio a nuestro Señor, nunca estuvo ni cerca de ahí, pero era lo que yo llamo un enciclopedista. Lucas buscó toda la información de donde sea, se entrevistó con quien sea, y entonces él escribió su tratado a un señor que se llamaba Teófilo. Lucas escribe 2 tratados, le escribe 2 cartas, digamos así, a un señor que se llamaba Teófilo, y una de ellas es acerca de la vida de Jesucristo, y ese es el tercer evangelio. El cuarto evangelio, como les decía, es el evangelio de Juan, y Juan tiene un norte muy especial. Juan lo que quiere es que nosotros veamos a Cristo como lo que es, como el Rey de nuestras vidas, el gran yo soy. Juan es el único que dice yo soy, y no solamente lo dice 7 veces. Porque Él quiere que tú entiendas que Él es el Hijo de Dios. Que no hay otro. Que Él es un hombre como yo, pero que Él es Dios y que es completamente Dios. Y a Juan no le importa, digámoslo así, la cronología. Juan no quiere saber de cómo sucedieron los hechos, que estos primeros y estos segundos y estos terceros. Juan no tiene que ver con eso. Juan lo que quiere es que nosotros veamos que Cristo es el Señor, es el Dios y es el Rey de nuestras vidas. Y así debe ser. De manera que Juan, por ejemplo, en el capítulo 2 de su evangelio, nos dice las cosas que sucedieron en la semana antes de la crucifixión de nuestro Señor. Y él habla de cómo el Señor entró y azotó y volteó las mesas y todo eso. Y eso pasa el día antes, los días antes de la crucifixión, después que él había entrado como Señor. Y nos narra inclusive en el capítulo 3, nos da la visión general de Juan del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una conversación que Él tiene con un señor que se llama Nicodemo los días antes de que el Señor fuese juzgado. Días antes va Nicodemo donde Él. Él fue después que Jesucristo nuestro Señor ha levantado a Lázaro de los muertos. ¿Y ustedes saben qué capítulo pone él eso? Pone Juan eso que sucedió prácticamente en el final de la vida de nuestro Señor. En el capítulo 3, versículo 16. De manera que a Juan no le interesa mucho eso de que esto fue primero y aquello fue segundo. Él lo que quiere es que ustedes entiendan claro y pelado que Dios envió a una persona que no es solamente una persona, sino que es Dios mismo. Eso es todo lo que Juan quiere. De manera que lo que tenemos que hacer ahora es ver los evangelios, ver qué dice cada uno de ellos, pero verlo en el orden en que yo entiendo que debemos leerlo. Y a partir de ese orden también vamos a ver cada uno de los elementos que se presentan en la descripción de esta etapa. ¿Qué les parece si ahora vamos al libro de Marcos y leemos lo que tiene Marcos que decirnos? No tienen ni que buscarlo, porque yo me tomé el tiempo para ponerlo acá. Un poquito más. .
Hay una cosa interesante antes de pasar al libro de Marcos que no debo obviar, no debo pasar por alto. Y es la posición de los testigos. Miren, los 3 evangelios hacen énfasis claro, evidente, en que tenemos testigos de que Él fue sepultado. Hay testigos, hay personas de los de nosotros que saben que Él fue sepultado, que fue puesto en el sepulcro. Y saben que el sepulcro fue sellado. Necesito que tengan bien claro en este momento, en que el momento de la sepultura del Señor fue justo unos minutos antes, por decirlo así, quizás unas horas antes, pero unos minutos antes del día de reposo. En eso todo el mundo tiene que estar claro. Fue casi en el día de reposo. Casi en el día de reposo. No digo el sábado, porque yo tengo un problema con ese día, pero fue el día de reposo, unos minutos antes del día de reposo. Para nosotros entender esto, nosotros tenemos que saber que los judíos no ven el día como lo vemos nosotros. Nosotros vemos el día a partir de las 12 de la noche, el día. O sea que el día domingo, hoy, empezó a las 12 de la medianoche de anoche. Ellos no lo ven así. Para ellos el día empieza cuando cae el sol. O sea que ahora, si miran para atrás, se van a dar cuenta de que estamos casi en el primer día de la semana, en el segundo día de la semana, para ellos, para los judíos. La narración tiene esta misma forma de contar los días. De manera que si ustedes se van ahora a internet y googlean, hora puesta del sol, Santo Domingo, y ella le va a decir aproximadamente a las 6:49. Creo que es la hora puesta de sol en este día. Eso es importante cuando veamos el desarrollo más adelante, que veamos el desarrollo del asunto este. Hay un mensaje claro para las iglesias, para nosotros, como dueños, como personas, entes, como músculos de esta iglesia. Y el mensaje más importante que esto nos deja es el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que aquello que para nosotros puede parecer una tragedia, normalmente para Dios no lo es. Y aquello que a nosotros nos parece que el Señor murió y fue sepultado y perdió la vida, tiene que ser motivo de alegría para nosotros. Dios es el único que puede cambiar las cosas que a nosotros nos parecen tristeza en alegría. Adelante. Yo les decía que Marcos aporta las cosas más simples, la narración más sencilla del Evangelio. Desea darnos una idea del espacio-tiempo y hace énfasis en la persona y la figura de Pilatos. Pilatos no es un elemento de la tumba, pero es un elemento importante a la hora de estudiar la tumba. ¿Entienden eso? No es un elemento de la tumba, pero es un elemento importante a la hora de estudiar la tumba de nuestro Señor. Y finalmente, el Evangelio de Marcos, como es un evangelio racional, solamente reseña lo que es fundamental. Vamos a leer el Evangelio de Marcos ahora, vamos. Adelante, mi hermano. Bueno, vamos a leerlo, el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Marcos y vamos a hacerlo rapidito. Yo lo tenía ahí, mi hermano, si lo busca lo encuentra. Ok. En el Evangelio de Marcos, versículo 42 del capítulo 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Versículo 14, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Es interesante que Marcos termina la sepultura en el mismo capítulo 15. Él no habla más. Él nos dio esa imagen, y yo creo que es una imagen bastante completa. Casi todos los elementos que vamos a estudiar están en el libro de Marcos. Casi todos. Vamos a leerlo rápidamente. Y así, cuando encontremos un elemento, vamos a ver qué dicen los otros evangelios acerca de ese elemento, y así terminamos ese elemento. ¿Qué les parece? Vamos a leer ahora el evangelio de Mateo. Vamos a ver qué nos dice, qué cosas diferentes nos dice con respecto al evangelio de Marcos. Mateo, capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había sido labrado en una peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Fíjense que este tiene quizás menos elementos que Marcos. Es un poquito más florido que Marcos, pero presenta prácticamente los mismos elementos. Nos regala algunos aportes, pero no más de ahí. Ahora bien, este no se queda en el sepulcro. En el versículo 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Aquí hay elementos diferentes. Habla de una guardia, habla de un sello, ¿verdad que sí? Y eso lo tenemos que ver, tenemos que estudiar eso. Esos son aportes diferentes al aporte que nos había dado ya el libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Lucas rápidamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José. Miren, ustedes recuerdan cómo presentó Lucas a José de Arimatea. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo lo presentó? José de Arimatea. Ya, eso fue todo lo que dijo. Miren cómo Lucas, este señor, presenta a José de Arimatea. Fíjense aquí. Había un varón, por si acaso Marcos no dijo que era varón, llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, y dice de él: varón justo
y bueno, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido, porque si era miembro del concilio, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Y nos da otro detalle, dice, en el cual no se había puesto a nadie. Un sepulcro con lo plástico puesto, nuevecito. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, esas son las testigos. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. Lucas dice, porque seguramente habló con estas mujeres, y ya le dijeron, no, nosotros no solamente vimos dónde le pusieron, nosotros vimos cómo lo prepararon. Ven, finalmente, por razones de tiempo, vamos a ir al Evangelio de Juan, el último de los evangelios. Juan, capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, después que pasó lo que pasó, después que han asesinado a nuestro Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Oyeron cómo dice de José de Arimatea, Juan? Era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Aquellos dicen, pidió a Pilatos. Juan dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí Juan introduce un elemento nuevo. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, otro elemento. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Y en el huerto, ¿sabe lo que es un huerto? ¿Qué es un huerto? ¿Qué es un huerto, Ada? ¿Cómo se llama en dominicano eso? ¿Eh? ¿Cómo que se llama en dominicano? Un conuco. Es un conuco. Ahí donde crucificaron al Señor, al lado había un conuco. Seguimos. Y en el lugar donde había sido crucificado, versículo 41, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta ahí la narración de Juan, que nos aporta muchísimos otros detalles, más adelante lo veremos, si el Señor lo permite. Pues vamos a empezar con esto de la narración y vamos a tomar la primera narración, la narración de Lucas, de Marcos. Póngame a Marcos, que es la primera. Y el primero de los elementos que presenta Marcos, ¿cuál es el primero que presenta? El primero que presentan todito, el señor José de Arimatea.
¿Quién es José de Arimatea? ¿No han oído hablar de él? ¿Hay alguna cita en el Evangelio o en los Evangelios acerca de José de Arimatea antes de este episodio? No. ¿Y después de este episodio? ¿Hay alguna cita de José de Arimatea después de este episodio? De José no se dice nada, ni antes ni después, nada. José de Arimatea es un desconocido, pero alguien muy importante. José de Arimatea aportó todo lo de la crucifixión, lo del sepulcro. Todo lo que se necesitaba para sepultarlo, todo lo puso José de Arimatea. A mí me parece muy simpático el nombre de José. Sí. ¿Cómo es? No. Simón, un tipo de Cirene de arriba en el norte de África. José no aparece en ningún sitio. En ningún sitio. José es un desconocido. José me recuerda mucho a la gente de aquí de la iglesia, que están aquí pero no están aquí. Sí. Mire, yo le iba a decir que el nombre de José me parece simpático, mi hermana. Sí, el nombre de José me parece simpático. Y parece que... ¿Cuántos José hay aquí hoy? Hay dos. Hay dos José. Aquí es importante eso. Hay 3 José. Ay, ¿por qué lo más? Sí. Hay 2 José. El nombre de José para mí es algo muy importante. Porque fíjense, el Señor tiene un José para cada cosa. Miren, el pueblo de Israel en alguna ocasión se vio feo para las fotos, mal vestido para el video. Feo de verdad. Pasaron 7 años de crujía. Se iban a morir. Pero el Señor preservó a una persona. ¿Saben cómo se llamaba? José. Y José salvó al pueblo. Ese mismo José, interesantísimo. José salvó al pueblo de Israel. Es una especie de salvador, una especie de enviado de Dios. Una cosa maravillosa. Miren otro José. Miren, cuando el Señor iba a nacer, el Señor no tenía padre. No tenía padre. Y probablemente iban a matar a María si no aparecía el padre. Porque de algo había salido el niño, ¿verdad? Entonces María no tenía asidero de dónde iba a salir. Y apareció un José, del que no se había hablado nada antes y del que no se sabe nada después. Pero apareció José y eso hizo que el Señor se preservara. Asimismo, en la sepultura, el Señor no tiene dónde caerse muerto, literalmente. No tiene nada. No hay nada que el Señor pueda hacer con la sepultura. Es más, lo que podían aportar un poquito, que eran los discípulos, porque ellos tenían una bolsa, porque Judas andaba con una bolsa, o sea que tenían algo de dinero o qué sé yo, ninguno apareció. Esos fascinerosos se fueron toditos. Ni un solo discípulo quedó a la hora de la sepultura. Estaban todos escondidos. Pero apareció, ¿saben quién? José. Yo estoy seguro de que en esta iglesia aparecerá José un día. Ojalá sea usted, mi hermano. Ojalá seas tú. Y salve la película como la salvó este José. Porque el Señor tiene un José para cada circunstancia cuando se trata de su iglesia y de su hijo. Aparece José de Arimatea y José aporta todo, miren. Mi hermano, José de Arimatea, un poquito más adelante. Ahí está. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice que es miembro noble del concilio. El término noble significa que era descendiente de reyes. Eso es lo que significa noble. Es un título nobiliario que significa que viene de los reyes o de los príncipes. Ustedes saben que
Israel estaba dividido en 12 tribus y cada tribu tenía un principal. Y ese principal tenía hijos. Y los hijos de ese principal le llamaban los príncipes. ¿Verdad que sí? Eso lo estudiamos en Daniel, que él se llevó los príncipes de Judea. ¿Recuerdan? Los príncipes. Bueno, él era un noble del concilio. Una cosa, el hecho de que sea noble no quiere decir que tenga dinero. Él era descendiente de los príncipes, pero puede ser que sea pobrecito. Él era un noble y era del Sanedrín, que es como se dice concilio en hebreo. Estaba esperando el reino, dice él. ¿Qué podían esperarlo como todos los otros judíos? Muchos judíos esperaban el reino. Entró osadamente donde Pilato. O sea que en buen dominicano el tipo era un freco. Osadamente, dice Marcos, osadamente. El tipo entró introspectivamente a la presencia de Pilato. Es importante esto. ¿Por qué? Porque fíjense, en el juicio, el día previo a este día, en el juicio, en este mismo día, perdón, el día previo al Shabbat, los principales no quisieron entrar donde Pilato. No quisieron contaminarse con ese lugar donde habitaba un tal Pilato. Y este señor, que es del concilio, no le importa. Él entra donde Pilato, osadamente. Entra y reclama el cuerpo del Señor. Lógicamente, tenía alguna influencia. Al menos tenía que saber latín. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro de que Pilato no sabía hablar hebreo ni arameo. A él no le importaba eso. A los romanos lo único que le importaba era que aprendieran latín. Pero yo no tengo que aprenderme un lenguaje raro ahí. Además, yo no sé cuánto voy a durar aquí. Bueno, ¿qué dice Mateo? Mateo nos aporta, que es el segundo renglón, que era un hombre rico. Además de noble, era rico. Que era discípulo de Jesús. ¿Qué dice Lucas? Lucas nos dice, además de eso, que era un varón bueno y justo. Y también nos dice que no había consentido con los del Sanedrín, ni en lo que pensaron, ni en lo que hicieron. No estaba de acuerdo. Este José de Arimatea, al igual que el tal Nicodemo ese, tiene que ser una persona muy importante para nosotros. Porque todo lo que nosotros sabemos de lo que pasó esa noche y de los juicios y de lo que le hicieron a nuestro Señor, ¿saben por quién lo sabemos? Por esos dos personajes que están ahí. Porque si no, ¿quién iba a decir lo que le pasó a Jesús dentro del concilio? Dentro de las habitaciones de Anás. No podíamos saberlo porque él estaba solo con los soldados. Si lo sabemos, es por ese José de Arimatea, muy probablemente, y por el tal Nicodemo ese. El que más habla un poco más profundamente acerca de José de Arimatea, este elemento tan importante de la tumba, es nuestro hermano Juan, que dice que era discípulo secreto de Jesús. Hay una contradicción aquí. Juan dice que él era un cobarde, que le tenía miedo a los judíos. Y sin embargo, Mateo dice que entró osadamente donde Pilato. No le tenía miedo a los judíos. Eso solo lo hace el Señor en nuestras vidas. Tenía miedo a los judíos y dice que rogó por el cuerpo de Jesús, nuestro Señor. Vamos a darle un poquito más a prisa, que se nos escapa el tiempo. Un segundo elemento es la sábana. Todos los evangelios mencionan la sábana. La sábana envolvió el cuerpo de nuestro Señor. ¿Y qué era la sábana? La sábana se usaba hasta ahora, hasta hace poco. Ahora ha cambiado un poco el asunto del sepelio de un judío.
Y yo he visto unos 6 o 7 videos acerca de cómo preparan ahora los judíos. Yo he leído ahí el libro de Wright acerca de los usos y costumbres de las tierras de Palestina, pero tiene una fracción, un capítulo completo muy interesante que ojalá todos podamos estudiar acerca de eso, de las costumbres del primer siglo. Ahora es un poquito diferente, ahora usan 7 prendas y lo bañan el cadáver, recogen cada poquito de sangre que tenga el cadáver en una esponja especial y lo ponen dentro del sepulcro para que no se pierda nada, porque ellos entienden que la sangre está ligada directamente con el espíritu y es algo del ceremonial. Pero interesante es que ahora lo lavan 7 veces, el cadáver lo ponen en un sitio y lo bañan, le tiran agua y le ponen jabón 7 veces, por delante y por detrás. Muy interesante, ojalá puedan ver esos videos en YouTube, que son bastante interesantes. Pero en ese momento lo que hacía es que el cadáver se limpiaba con una sábana, con un lienzo que recogía toda la sangre que se podía. Luego le embadurnaban especias aromáticas para que se preservara, porque también los judíos tienen una costumbre, digamos que especiales. Por ejemplo, los judíos vinculan la corrupción del cuerpo, la velocidad con la que el cuerpo se descompone, con la santidad de la persona que murió. De manera que si el cuerpo se descompone muy rápido, es que ellos piensan que la persona no comía muchas cosas kosher o kasher, cosas que son prescritas para ellos, los judíos. Y así por el estilo. Entonces ellos lo que hacían es que embadurnaban el cadáver, y sobre todo el cadáver de nuestro Señor, que sufrió de flagelación, le dieron unos latigazos y eso, y tenía las carnes abiertas. La embadurnaban con esas especias, le ponían lienzos y entonces le ponían una sábana, y la sábana se amarraba por fuera, y así se pretendía preservar un poco más el cadáver. Ahí están los lienzos. Seguimos, después de José de Arimatea. ¿Es el que sigue? El segundo elemento es el sepulcro. El sepulcro, gracias al Señor, tenemos mucha foto de lo que eran los sepulcros del primer siglo. Hay muchas fotos de ellas y se han ido descubriendo más y más en la Palestina actual. Son hoyos, fosas, que se cavan en la tierra. La tierra de ellos es muy parecida a la de nosotros. Está hecha del mismo material, de esa cosa amarilla que nosotros llamamos caliche. Están hechos de eso, de caliza, de piedra caliza, que es una piedra sedimentaria, fácil de trabajar. Con un piquito usted le hace un hoyito y por ahí usted puede llegar hasta donde usted quiera. Nuestra isla está llena de eso, está hecha de eso. En el caso del Señor, ¿qué nos dicen los evangelios? Primero nos dice que había un sepulcro cavado en la roca. Hay sepulcros, la mayoría de los sepulcros estaban dispuestos, como nosotros enterramos ahora, en nichos. Y hay una foto muy interesante de un sepulcro en Israel, en Jerusalén, que hay muchas casitas cuadradas así, como los cementerios de nosotros, pero levantadas del piso, muchas casitas. Ellos no usan caja de muertos, ellos lo ponen directamente en el piso, porque ellos dicen, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces la caja como que retrasa y no, lo ponen en el piso, pura y simplemente. En el caso de ellos tenían un sepulcro. El sepulcro era un agujero grabado en una roca, que, como se puede ver aquí. Entraban y en el sepulcro, en el hoyo ese, habían hasta 4 lugares para poner. Se hacían plataformas como muebles de estos, hasta 4 plataformas. Si el sepulcro era de un hombre muy poderoso, tenía 4 o 5. Si el sepulcro era de una persona no tan pudiente, tenía una sola plataforma. No sabemos exactamente dónde el Señor fue puesto. Hay 2 lugares que se disputan en Tierra Santa, que ese es el sepulcro del Señor, y como sabemos no puede ser que lo hayan puesto en 2 sitios, es uno solo. Y como no sabemos cuál de los 2 es, entonces no es ninguno de los 2. Ok, el segundo evangelio dice que el sepulcro era nuevo,
tenía que ser un sepulcro nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor era maldición para los judíos. Él había sido colgado en un madero y la premisa de los judíos es: maldito aquel que es colgado en un madero. Si el Señor entraba a un sepulcro que ya había estado usado por alguien, Él era maldición para los otros que estaban ya previamente enterrados en ese sepulcro. De manera que la mayoría de los evangelios consignan que se trataba de un sepulcro nuevo, para que sepan que Él no maldijo a nadie, que Él estuvo abriendo lo plástico de ese sepulcro. Dice Lucas lo mismo: aún no se había puesto a nadie. Juan dice que estaba junto al Gólgota. ¿Saben lo que significa Gólgota? La Biblia lo dice: lugar de la calavera. ¿Ustedes saben por qué probablemente se llamaba lugar de la calavera? Porque quizá con alguna frecuencia se encontraba la cabeza de alguien muerto ahí. Habían solamente 3 posibilidades de enterramiento del Señor. La primera era que como los romanos fue que lo asesinaron, lo crucificaron, y los fariseos, los principales, los sacerdotes, los escribas, estaban diciendo que lo quitaran de ahí, muy probablemente los romanos lo iban a quitar de la cruz. Y si los romanos lo quitaban de la cruz, ¿qué iba a pasar? Lo iban a poner en una fosa común, cercana al lugar, quizás con los otros 2 o con más muertos, y no se iba a poder constatar que el Señor resucitó, porque estaba en una fosa común. Esa es la posibilidad más alta, matemáticamente. Hay una segunda posibilidad, pero es más remota, mucho más remota, y era que los principales y los sacerdotes hicieran quitar el cuerpo y ellos mismos lo enterraran en un lugar definido. Pero para ello tenían que darse una serie de situaciones que era muy difícil, pero muy difícil que ellos lo hicieran. Empezando porque ustedes saben, por la historia del buen samaritano, de que esa gente no le ponían la mano a una gente que estuviera sangrando, y a un muerto menos. Imagínense, si el muerto estaba sangrando, no había ningún chance de que un fariseo o un escriba o una gente con algún poder le pusiera la mano a eso. Entonces siempre prevalecía la posibilidad de que lo enterraran en una fosa común los mismos romanos. Y la idea más remota, la posibilidad más remota, más lejos de por allá, es que apareciera un sepulcro nuevo de una gente que fuera de él y que lo enterrara él mismo. Y esa fue la posibilidad que se dio. Eso es como calculado, como en uno, eso es más difícil que sacarse la loto hoy, porque ni siquiera la tiran la loto los domingos. Matemáticamente era casi imposible que el Señor descansara en una tumba nueva solo. En el caso de Juan, Juan enfatiza todo acerca de este sepulcro. Y como les dije, lo ambienta, lo pone, casi yo lo veo. Cuando Juan me dice cómo era el sepulcro, yo cierro los ojos y lo estoy viendo el sepulcro. Adelante. Un tercer elemento es la piedra. Pon la primera de todita, para que vean la piedra. La piedra tenía que ser grande, porque la piedra iba a tapar la entrada. ¿Por qué los judíos sepultaban a la gente? ¿Por qué lo ponían en un lugar así? Eso tiene una explicación. Es maldición para los judíos que algún animal del bosque o alguna ave de los cielos se coma un pedazo de un judío.
Eso es abominación. A los judíos hay que sepultarlo para que las alimañas y las cosas esas no le caigan atrás. Porque ellos son muy cuidadosos con eso, con lo que es su cuerpo. Ahí está. Esa es la piedra. La piedra, lo primero que hay que saber de la piedra es que la piedra no era del material que estaba hecha la cueva. La piedra la tenían que buscar en otro sitio porque era más sólida. Yo le dije que ese material es medio fino y se decacara y se desgrana. La piedra tenía que ser sólida. Entonces la piedra la buscaban en una cantera. Era redonda y tenía más de 2 metros. Tenía que venir con ese aparato de donde sea a ponerlo en la entrada de la tumba para que sellara definitivamente la piedra. ¿Qué nos dicen los evangelios acerca de la piedra? Todos nos dicen que era muy grande, muy grande. Y tenía que serlo. La piedra se ponía en ángulo. La entrada de la tumba, como vemos acá, es un poquito más alta que el piso. ¿Para qué? Para que cuando la piedra rodara, cerrara completamente, porque si la hacemos del mismo tamaño, como la piedra es redonda, va a dejar espacio para entrar. Pero no, la ponían un poquito más bajita, digamos que aquí, y la piedra entraba y cerraba completamente. Además la ponían en un plano inclinado, que poner la piedra es un fly. Nada más soltarla, ¡puf! Y ella bajaba, ¡trac! Y cerraba. Ahora, quitar la piedra era un lío, porque había que trabajar con una piedra del tamaño de un elefante para atrás en el plano inclinado, subirla. No había ninguna posibilidad de que la piedra se abriera desde adentro, que se quitara empujándola desde adentro. Ninguna posibilidad, porque ella encallaba. Digamos que tenemos esto, que es el sepulcro, aquí había la barrera física y la piedra entraba aquí. Aun cuando la empujen desde afuera, no va a salir, no va a abrirse, no va a caerse la piedra. La piedra está completamente agarrada y desde adentro usted no tiene la posibilidad de girarla hacia arriba, no tiene dónde agarrarla. O sea, que si se quitó la piedra, tuvieron que haberla subido. Para muestra un botón, cuando el Señor va donde Lázaro, capítulo 11 del libro de Juan, el Señor pide que quiten la piedra. Él, con todo su poder, nos dice, quiten la piedra. La hermana de Lázaro, que lo quería muchísimo, pero mucho de verdad, le dice, no Señor, no la abra que tiene 4 días. Ya hiede, déjalo tranquilo. Dentro de las costumbres judías, algo que se me fue, pero que es muy importante, es que los judíos no velan a sus muertos. Usted murió, a usted lo enterraron. El mismo día, sin ceremonia. Lo bañan bien, lo ponen como tienen que ponerlo, lo llevan al lugar y ahí lo entierran. That's it. Devuélveme a la piedra. Ok. El primer evangelio dice que la piedra era muy grande. El segundo dice que la piedra era una gran piedra. El tercero no se acuerda de la piedra. Hasta el domingo que menciona que la piedra fue removida. Y el cuarto no sabe qué hicieron con la piedra. A Juan no le importa la piedra. Sigamos, otro elemento. El último elemento que presenta la mayoría de los evangelios es el elemento de los testigos. Hay 4 testigos fundamentales. 4 testigos fundamentales. Son 6, pero hay 4 fundamentales. José de Arimatea, porque fue él que lo puso ahí. Nicodemo, porque llevó las especias aromáticas. María Magdalena y la otra María. Todos concuerdan en las 2 Marías y todos narran acerca de José de Arimatea y el último evangelio es el que narra acerca de Nicodemo. Miren, es muy difícil, pero muy difícil
que José de Arimatea, que era noble, que era rico, que era justo, que era del concilio, bajara a Jesús de la cruz. Pero como era rico, si él hubiese tenido un empleado que se llama Fernando Ortega, él le dice, bájame ese tipo de la tumba, de la cruz, yo se lo bajo. Y como era rico, probablemente tenía sirvientes, servidores, personas que hicieron el trabajo. Hay uno de los evangelios que dice que José compró la sábana. ¿Lo vieron? ¿Lo recuerdan? José compró la sábana. Probablemente él no haya ido a comprar la sábana, pero sí él dio el dinero para que otra persona fuera y lo comprara. De la misma manera dice, José quitó el cadáver de la cruz. Probablemente no le puso la mano él, no lo bajó él, pero sí tenía personas que lo hubieran bajado, y si lo bajaron en su nombre, fue José de Arimatea que lo bajó. De la misma forma, José de Arimatea estaba en el sepulcro cuando cierran la tumba. Y como les dije, todos los evangelios coinciden en María Magdalena, que nunca se separó del cuerpo del Señor, y la otra María, la madre de José y de Jacobo, que tampoco en ningún caso se separó del cuerpo de nuestro Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice aquí, un poquito más para atrás, las mujeres que habían venido desde Galilea, para que sepan que ellas vinieron desde allá con él, que le seguían desde el principio de su ministerio. Juan no se acuerda que había testigos. Sigue. Vamos ahora a ver los elementos, ya terminamos con los elementos de Marcos, vamos con los elementos de Mateo ahora. Ok, Mateo menciona a Pilatos, nos da una referencia muy importante. ¿Están cansados ya? Vamos a dejarlo para el otro domingo. No, vamos a seguir. Ya ustedes están de castigo. Tienen derecho a pararse y a irse si quieren. Miren, hay un asunto muy interesante que menciona Mateo, que se le fue a Marcos, pero que para mí es muy interesante. Y es el hecho de que, oigan, en el día previo al domingo, a la Pascua judía, en el día previo, los principales y los escribas no quisieron ir donde Pilato. Pero el día después del día previo es el día de Shabbat. Y ese día está prohibido negociar para los judíos. Está prohibido moverse una cierta cantidad de metros. Está prohibido hacer oficios. Y ese día ellos fueron a negociar con Pilatos que le prestara una guardia. Miren qué cosa tan extraña. Y dice Mateo, no me crean a mí, dice Mateo que fueron donde Pilato. No fue que se reunieron en un restaurante en la esquina de donde Pilato. Fueron donde Pilato a negociar. Eso no se nos puede perder. Estaban ante Pilato. Pilato no iba a ir a un sitio para que ellos estuvieran hablando con él. Ellos fueron donde Pilato. El día de Shabbat. El día difícil para ellos. Adelante, mi hermano. No, la que le sigue. Ok, Pilato, ya nos fuimos para Juan, para terminarlo rápido. Pilato le da una guardia y le dicen, hagan como ustedes saben con la guardia. Ahora, ¿qué es una guardia? ¿Qué es una guardia romana? En el caso de ese momento, en ese lugar, eran 4 guardias, 4 personas, pero la guardia es como aquí. ¿Alguien vio a los cacos negros? Porque ya no se acuerdan de eso. Pero los cacos negros eran más o menos así. Si iban a poner una guardia en un sitio y eran cacos negros, medían, está cerca del palacio, vamos a poner 2, ponían 2. Si era para Capotillo, era como de 30. Si era para San Carlos, mandaban 10. Para Ciudad Nueva mandaban 6. Eran los mismos, en ese tiempo eran los mismos
la guardia romana se manejaba más o menos con ese mismo criterio. En el caso de que fuera en Roma o cercano a Roma, donde no había mucho peligro, una guardia eran 2 militares. En el caso de que fuera un asunto difícil, llevaban hasta 12. Lo normal es que fueran 8. Y en el caso de que fuese un asunto que no era tan serio y que estaba todo controlado o muy bien controlado, mandaban 4. En el caso de Galilea, de Judea, en ese momento era algo que estaba controlado, técnicamente controlado, y solamente mandaban 4. Y eso fue lo que Pilato le dio a ellos para que resolvieran. Bueno, ahí están. La seguridad de la piedra constaba de una piedra, de una cuerda, una cinta, una cuerda, una soga, a la que se le cruzaba una madera. Esa madera agarraba la soga y la agarraban del otro lado, y en un punto de esa soga, derretían un poco de cera. Iba alguien con un anillo de autoridad y en la cera, cuando estaba caliente todavía, ponía el anillo y la cera marcaba el anillo y quedaba sellado. Esa es la misma idea que nosotros tenemos como cuando en el capítulo 17 del Apocalipsis habla de los 7 sellos. Esos son los 7 sellos, los sellos del Apocalipsis. Son 7, no 1, no, 7. O sea, la idea es muchos sellos, sellado, y nadie es digno de romper esos sellos para poder abrir el libro. El que rompía un sello del prefecto romano se metía en un lío, no solamente él, sino toda su familia. Romper ese sello, rajar eso, era decir, yo no estoy de acuerdo con los romanos. Eso era quizá lo más grande, la bofetada más grande que usted le podía dar a un romano. Yo le decía a mis amigos, cuando prediqué acerca de esto en la otra iglesia, en que nosotros los varones sabemos lo que es cuando en la escuela secundaria, en la primaria, cuando había uno un poquito más grandecito que nosotros, más abusador, y veía que 2 estaban en pugna, en riña, los juntaba a los 2 y buscaba un pedacito de papel y le decía, esa es tu mamá, y la ponía ahí. Esa es tu mamá, y se la ponía uno en el hombro, y el otro venía y la tumbaba. Ya eso era para matarlo. Era lo mismo. Romper ese sello era lo mismo que hacerle eso a la mamá de Pilato. Ya ustedes saben lo que se buscaban. Bueno, Lucas en Mateo nos da información acerca de esa guardia. Es el único que habla de la guardia, pero resuelve el problema de la guardia también. No solamente nos dice que le dieron una guardia, sino que más adelante nos dice que cuando las mujeres venían a ver el sepulcro, el primer día de la semana, los guardias iban a contarle a los judíos lo que había sucedido. Y también se va más allá. Dice, ¿qué hicieron con esa información? O los judíos le dieron un dinero para que se quedaran callados y para que dijeran, en el caso de que fuese cierto, de que se armara un rebú, no tengan problema, que nosotros lo vamos a defender con Pilato. Llévense esos cuartos y nosotros lo defendemos con Pilato. Ahora, eso sí, digan por ahí que fueron los que andaban con él, que se lo llevaron, que lo atracaron a usted y se lo llevaron. Oye, a la guardia romana. Claro. Por eso fue que los principales fueron a buscar ese artilugio. Sigue adelante. Esos son los elementos de Lucas, los elementos nuevos que aporta Lucas. Y aquí están los elementos de Juan. Ok. Juan trae, ¿será por la edad o por la falta de cabello? Ok, vamos a terminar, ya estamos terminando, ya llegamos a Juan de un solo paso. El elemento nuevo que trae
Juan es un señor que se llama Nicodemo. Solamente Juan habla de Nicodemo. Ningún otro evangelio conoce, ni sabe, ni se entera acerca de Nicodemo, pero Juan lo trae en el capítulo 3 y lo vuelve y lo presenta acá. Y nos dice que ese señor Nicodemo trajo la friolera de 100 libras de un compuesto, un líquido, que tenía mirra y aloes, que nosotros conocemos como cristal de sábila. Las dos cosas son una especie de panacea. Una panacea es algo que lo resuelve absolutamente todo. Es una medicina que cura todo. Eso es una panacea. Una panacea es una medicina que lo resuelve todo. Las dos cosas eran consideradas como panaceas. Eran cosas que resolvían cualquier cosa. Todavía hoy se dice, ¿qué es lo que nos resuelve el cristal de sábila? Es tan bueno que a las mujeres hasta se lo untan en los cabellos. El Señor estuvo en contacto, nuestro Señor Jesucristo estuvo en contacto en 3 ocasiones con el otro componente, que es la mirra. ¿Qué es la mirra? ¿Alguien sabe lo que es la mirra? La mirra, imagínense la canela. La mirra es canela. Todos ustedes saben lo que, usted no, pero todos ustedes saben lo que es la cuava. La cuava es la masa de la mata de un pino. Es el tronco, la parte de adentro del tronco del pino. Eso es la cuava. Eso tiene una resina que quema, es un aceite. Los pinos son aceitosos. Por eso ustedes saben que cuando un pinar comienza a encenderse, no hay quien lo apague. Eso dura semanas ardiendo ahí. Porque después que cogió fuego, eso se convierte en un aceite. Y ese aceite, bueno, la mirra es como la cuava. Pero la mirra nada más se da en un sitio especial allá en Oriente. Es una cosa rara, una mata rara. Nosotros muy pocas veces vamos a estar de cerca a una mata de esa, porque eso nada más se da por allá. Hay otras plantitas que también se dan en lugares muy especiales. Por ejemplo, yo supe en esta investigación que la nuez moscada solamente se da en Granada, aquí, en Granada, la islita que entraron los Granada. En Granada, aquí en la isla del Cosa, y en la India. Después no se da en ningún otro sitio. La vainilla nada más se da en 2 o 3 sitios. Es una mata extraña. La mirra es más exclusiva. Ahora, yo les decía que el Señor estuvo en contacto en 3 ocasiones con mirra. La primera ocasión, ustedes recuerdan, cuando los magos de Oriente fueron a llevarle regalos al Señor, uno de los regalos que le llevaron fue mirra. ¿Por qué mirra? La mirra tiene un efecto calmante, sedante. La mirra cura los cólicos estomacales, quita la diarrea. Ojalá yo volverme un merolico de esos de los que andan por la calle, porque yo la vendo bien, la mirra. La mirra era carísima y en Egipto se usaba para embalsamar los cadáveres. Los cadáveres le sacaban la sangre y le metían compuestos de mirra para que se preservaran, porque es un antiséptico buenísimo. Es caro. Y cuando al Señor se le regaló mirra cuando era niño, lo que le estaban era dando algo que le podía salvar la vida. Porque como les dije, le hacían un tececito de mirra y de lo que se moría un muchacho de un ataque de cólico o una cosa así, cualquiera lo resolvía con un poco de mirra. Más adelante, cuando el Señor va a comenzar a padecer, al Señor le dicen, tómese eso, antes de llevarlo al patíbulo, a la cruz. Y le ofrecen vinagre mezclado con mirra. Él lo prueba, se da cuenta y no se lo toma. Si el Señor hubiese tomado la mirra en ese momento, Él llega drogado a la cruz, a la crucifixión. Y para que nosotros sepamos
el valor que tiene la conciencia de nuestro Señor, Él no tomó la mirra. No tomó la mirra. Para que nosotros podamos ponderar ahora lo que el Señor sufrió y que no quiso que fuese de una manera suave. Él la sufrió completamente por los pecados que cada uno de nosotros le aportamos. Bueno, el hombre trae, mírenlo ahí, esa es la mirra. Son pedacitos como de cuava, yo me parece como la cuava, pero se parece mucho al ámbar. Yo fui a Carrefour, que hay mirra en Carrefour. Es chiquitica así, pero está ahí. La venden. Entonces, esa es la mirra. Es como un pedacito de cuava entre verde y ámbar. Y lo otro es, usted lo conoce todo el mundo, la sábila, que el cristal es maravilloso, es una cosa del otro mundo. Seguimos entonces. Dentro de los elementos de Juan también él nos habla, él es que nos habla acerca de las costumbres de los judíos. Por eso tenemos que estudiar las costumbres de cómo era que los judíos enterraban a sus muertos y todas esas cosas, y de ahí sacamos mucha información. Eso solo, ya eso es estudio aparte. Nosotros podemos durar como 3 horas hablando de las costumbres judías. Seguí adelante. Sí nos dice que estaba envuelto en lienzos, y esos lienzos era ¿para qué? Para que cuando le ponían ese betumen no se rebalara, sino que se quedara en su lugar. ¿Ustedes recuerdan cuántas libras fue que trajo Nicodemo de ese ungüento? ¿Cuánto tú pesas, mi hija? Sí. ¿Cuánto? Tú estás sobrepeso. Yo no sé por qué, pero las mujeres normalmente cuando se casan pesan 100 libras. Casi todas nuestras mujeres cuando se casan pesan 100 libras. Hay un efecto maravilloso y multiplicador del matrimonio. El hecho es que, miren, yo lo que quiero llevarle a la conciencia de ustedes es que era un asunto como de este tamaño que llevó Nicodemo. No era un saco porque era un ungüento. Era como una tinaja. Era como una tinaja de 100 libras con ese berunte. Sí, preparado y todo ahí, completo ahí, para que nada más se lo pusieran. Ahora eso había que sostenerlo en el cuerpo. ¿Y con qué lo sostenían? Con los lienzos. Los lienzos, pedacitos de tela, se le daba vuelta. Ustedes lo pueden ver. Si cierran los ojos y leen la narración de Juan 11, cuando el Señor resucita a Lázaro, ven que él salió con los lienzos. Dice, quítenle los lienzos y denle de comer. Bueno, esos son los lienzos. Dale un poquito más adelante, que ya casi terminamos. Otro elemento es que Juan dice que había un huerto, ¿verdad? Y dentro del huerto, o las paredes del huerto, había un sepulcro. En las paredes del huerto había un sepulcro. Eso Juan no solamente lo dice, como Mateo, cuando nos habla de la guardia, también nos dice qué hizo la guardia. Juan, cuando nos habla del huerto, nos refiere al hortelano. Cuando la Magdalena va a buscar el cuerpo del Señor, ella no lo encuentra, pero encuentra un tipo ahí que ella no reconoce. ¿Pero con quién lo confunde? Con el que maneja, con el que sembró ese asunto, con el hortelano. Para que ustedes vean la riqueza que tienen los evangelios. Cómo uno presenta un detalle y da hasta las últimas consecuencias de ese detalle. No lo deja estirado por ahí, sino que lo recoge, lo acoge y nos presenta una imagen acerca de él. Yo creo que ya es suficiente para que no sigan sufriendo más. Lo último que iba a decir es que el sepulcro está pegado del Gólgota. Estaba ahí mismo, uno al lado del otro. Hasta ahí yo creo que podemos dejar la presentación de esta noche. Eso nos da lugar para que el año que viene quizás nos juntemos con un poquito más de tiempo y hablemos acerca de los elementos de la resurrección.